Por las noches en la panadería Dulce Instante siempre se oía el latido propio del corazón. Las vitrinas frías zumbaban sordamente, reflejando el vacío, el vidrio, el neón y 2 eclairs solitarios apartados para el día siguiente, aunque ese mañana probablemente no llegaría para esa vitrina. Marina limpiaba los estantes y, como era habitual, pensaba que el olor del limpiacristales era más barato que el de la mantequilla, y por alguna razón eso le dolía especialmente. Alguna vez había soñado con colas de clientes, risas de niños atraídos por el aroma a canela y vainilla, charlas sobre cómo el sabor de la repostería recordaba la infancia. En cambio, solo recibía preguntas como ¿tarjeta o efectivo?, sobre un fondo de cortés vacío. La tableta en la caja mostraba números. El arrendador ya llamaba sin decir buenas noches. Los proveedores accedían a esperar una semana más. Marina, pero entiéndanos a nosotros también. El banco enviaba cartas con el último aviso, subrayado. Marina tocó con el dedo una grieta en la esquina del vidrio. Era el mismo rincón donde se había golpeado una caja de eclairs en la caótica mañana de la apertura. Parecía que entonces no se había agrietado la vitrina, sino su frágil confianza en que saldría bien. Habían pasado 2 años, y la grieta se había convertido en parte del decorado, como las conversaciones nocturnas consigo misma. La manecilla del reloj pasó las 9. Marina apagó la luz superior. En la penumbra, el metal de la cocina brillaba más suave, y las caídas en las ventas no parecían un abismo. Ese día decidió que, si nada cambiaba durante el fin de semana, el lunes llamaría al dueño del local y diría la palabra que temía más que la deuda: cerramos. No para siempre, claro, la gente se engaña a sí misma. Un descanso, una pausa, lo pensaré. Pero en el fondo ya lo sabía. Era el final. El timbre de la puerta sonó tan inesperadamente que Marina se sobresaltó y casi dejó caer el servilletero. En el umbral estaba un hombre mayor con un abrigo de tuid cálido, de esos que solo se ven en películas antiguas. Sujetaba la puerta con la palma y esa mano temblaba ligeramente. Su rostro era noble pero desvalido, como el de alguien en una situación inusual. Ojos azul claro, infantiles, con una súplica desesperada. «Señorita», dijo con voz ronca y apresurada, «¿todavía están abiertos?» «Lo siento, llegué tarde a todos lados». Marina encendió automáticamente la luz superior, como si la escena iluminada pudiera dar una oportunidad a otro final. Según el horario, cerrado. Según la gente, vacío. Según el corazón, también. Al menos alguien que se arriesgara a comprar un bollo con sésamo. Sonrió de manera rutinaria y suave. En realidad, ya estamos cerrando. Pero cuénteme qué pasó. El hombre dio unos pasos hacia el mostrador y sacó un pañuelo de papel limpio del bolsillo interior. «Me llamo Pedro Antonio», dijo. «Mañana mi esposa cumple 80 años. Llevamos juntos 55. Es una fecha importante. Y yo...» Se detuvo, bajó la mirada. «Olvidé encargar el pastel. Ella estuvo enferma mucho tiempo. Volvimos del hospital y yo solo pensaba en sus medicinas, análisis, su respiración por las noches. Recordé lo del pastel esta tarde. Recorrí todas las pastelerías del camino, en todas me dijeron que no. Lo entiendo, es tarde, pero...» Levantó los ojos. A ella le encanta el terciopelo rojo. No necesita 3 pisos, aunque sea uno pequeño, pero con crema de queso, como antes. Y disculpe, una rosa arriba. Siempre se ríe diciendo que sin rosa el pastel no está vestido. Marina sintió que algo se movía dentro de ella. Ese nervio vivo y olvidado que respondía no a las ventas ni a los precios, sino a palabras como antes y una rosa arriba. Vio con claridad a su propia abuela en la vieja cocina. Cortinas de encaje, un bol esmaltado, azúcar glass hasta los codos. El pastel debe susurrar, Marita, no gritar. Susurrar significaba ser auténtico. «Tengo», dijo Marina con cautela. «Casi nada de ingredientes. Quiero decir, tengo, pero los guardaba». De pronto se rió de sí misma. ¿Guardar para qué? Si iba a cerrar. Si se hace bien, y la noche sería larga. Pedro Antonio sacó rápidamente la billetera. «Pago lo que sea ahora mismo. Dígame cuánto, disculpe, Marina». Leyó el nombre en la placa y asintió agradecido. «Cualquier precio». Ella negó con la cabeza. «Mañana a las 10. Si sale como usted quiere».
Él se quedó inmóvil, como alguien que oye una sentencia y descubre en ella misericordia. Luego rió brevemente, aliviado, casi como un niño. A las 10. Estaré aquí 5 minutos antes. Sí, y se detuvo. Gracias. No imagina lo que acaba de hacer por mí. Cuando la puerta se cerró, el timbre resonó un rato en el silencio. Marina se quedó apoyada en el mostrador y notó que no tenía frío. ¿Por el horno encendido? O tal vez porque, por primera vez en meses, quería no solo llegar al mañana, sino hacer un pastel de verdad. Fue a la cocina y tomó del estante un cuaderno delgado con tapa de tela. Las notas de su abuela. Letra como un bordado. Terciopelo, no escatimar en la crema. Vainilla solo en vaina. Rosa de azúcar, paciencia y luz. Marina tenía guardadas para un día negro 2 vainas de vainilla verdaderas, un paquete de buen cacao, una caja de mantequilla que reservaba para un caso especial. Parecía que el caso especial era cuando el amor de alguien caía en tus manos y pedía no rendirse. El agua silbó en la cacerola, la mantequilla se acomodó suave en el bol. El batidor cantó bajo y seguro. El tiempo se volvió viscoso como la crema. Se medía no en minutos, sino en etapas. Batir, tamizar, agregar uno a uno sin exagerar. Trabajaba como no lo había hecho en mucho tiempo, no con restos de fuerza, sino con restos de sentido. De cada porción de masa en el molde le volvía el sentimiento por el que todo había empezado. Ser panadero no era sobre planes de negocio, sino sobre hacer que a alguien le brillara la vida. Cerca del amanecer la cocina olía a infancia y ese aroma la mantenía en pie mejor que el café. Los bizcochos salieron rectos como regla, migajas aterciopeladas, húmedas, la crema lisa y fría, con esa acidez apenas perceptible que daba la rosa, azúcar, agua, termómetro, jarabe hasta hilo fino, pétalos delgados que se rompen con un movimiento equivocado. Paciencia y luz, recordó, y acercó la lámpara. Cuando el primer rayo de sol se enganchó en el borde del extractor, el pastel estaba en el soporte. Blanco nieve, austero, con una sola rosa de azúcar como viva. Marina lo colocó con cuidado en una caja grande, la que guardaba para una boda que no ocurrió, y de pronto entendió que no sentía cansancio ni miedo, solo un orgullo extraño, sereno, no por el negocio, sino por el oficio. A las 9:45, la puerta timbró de nuevo. Pedro Antonio entró tímido, como un alumno llamado al pizarrón, y se detuvo al ver la caja en el mostrador. Marina abrió la tapa. En sus ojos surgió una ola cálida, cegadora, una alegría casi infantil. Sin buscar palabras, tomó la mano de Marina con las suyas y la apretó. «Gracias», dijo en voz baja. «Es ella, es nuestro pastel». Inspiró. «Es un recuerdo». Se fue con cuidado, abrazando la caja contra el pecho como algo frágil e invaluable que no se podía dejar caer. La puerta se cerró. En la panadería volvió el silencio. Marina se apoyó en el mostrador y por primera vez en mucho tiempo se permitió cerrar los ojos. Si era el fin, era un fin que podía aceptar. Cuando no logras ser el centro del barrio, pero sí preservas la alegría de alguien. La tableta en la caja callaba. El banco también, por ahora. Pero el silencio en el aire era distinto, no sordo, sino expectante. Como si la ciudad, somnolienta e indiferente, aún no supiera que en la pequeña panadería habría una nueva música, no del batidor, sino del timbre de la puerta que estaba harto de aburrirse. Pero eso fue después. Por ahora, vitrina vacía, olor a vainilla y un pensamiento simple como el azúcar. Hacer bien es lo único que tiene sentido, aunque nadie te prometa que saldrá. El aniversario de Elena Victoria debía ser una fiesta. En la casa ya se habían reunido familiares, nietos corrían por las habitaciones, adultos se sentaban a la mesa larga con aperitivos, frutas, botellas de vino. Pero todo era apariencia. En el aire flotaba una leve decepción. El plato principal de cualquier cumpleaños, el pastel, faltaba. Elena Victoria intentaba ocultar su tristeza. Servía a los invitados, bromeaba, arreglaba cuellos a los nietos, pero sus manos temblaban traidoras. Sabía que su esposo, con quien llevaba más de medio siglo, había olvidado lo esencial. Julia, su nieta,
observaba con el corazón pesado. Hacía tiempo que era el apoyo de sus abuelos, pero hoy era especial. Julia, crítica gastronómica conocida en la ciudad, cuyo nombre resonaba entre dueños de cafés y pastelerías. Para ella, cualquier comida era más que un producto. Reflejaba maestría, alma y honestidad. Ahora se avergonzaba. Su propio abuelo, su querido Pedro Antonio, no había preparado el aniversario. «Abuelo», le dijo en voz baja cuando él entró a la cocina. «Lo olvidaste, ¿verdad?» Su rostro se hundió y asintió apenas. «Busqué, Julie, de verdad busqué. Pero todo cerrado, todo reservado. La decepcioné». Julia apretó los labios pero no dijo nada. Él no pudo volver con los invitados de manos vacías. Y de pronto, una hora después, la puerta se abrió de golpe. El viento entró con Pedro Antonio, que apretaba contra el pecho una caja blanca grande. «Lo encontré», anunció fuerte, jadeando. «Tendremos pastel». Todos se volvieron. Hasta los niños se detuvieron. Puso la caja en la mesa y quitó la tapa con cuidado. El silencio en la habitación fue casi solemne. Ante ellos apareció un milagro. 3 pisos de bizcocho rojo intenso, cubierto de crema blanca impecable. La superficie lisa jugaba con la luz de la lámpara como porcelana. Y arriba, en el borde, una rosa de azúcar delicadísima, como viva, con pétalos transparentes y una gota de rocío que brillaba como joya. Elena Victoria llevó las manos al rostro. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Pedro», susurró, «es el pastel más hermoso que he visto». La habitación revivió, los niños aplaudieron, los adultos sonrieron, y Julia, siempre estricta, no podía apartar la vista. En su mundo de estrellas en guías y degustaciones refinadas, este pastel respiraba amor. «¿De dónde es?», preguntó. «Una pequeña panadería», respondió el abuelo sin quitarle los ojos. «La chica Marina trabajó toda la noche por nosotros». Cortaron el pastel. El primer trozo fue para Elena Victoria. Lo probó, y su rostro se iluminó de alegría verdadera. Lágrimas rodaron por sus mejillas, pero felices. Julia tomó el tenedor con cautela, como un cirujano, un bocado, y todo en ella cambió. No era solo un pastel, era un recuerdo de infancia, cuando la abuela sacaba del horno un pie y la cocina se llenaba de aroma a mantequilla. Era sabor a cuidado, tiempo e sinceridad. Bizcocho húmedo y ligero, crema tierna con acidez sutil, y la rosa de azúcar se derretía en la lengua como una promesa de que la belleza puede ser real. La crítica en ella buscaba defectos, pero la mujer en ella simplemente disfrutaba por primera vez en mucho. «Esto no es trabajo de pastelería», dijo en voz alta, «es arte». Todos la miraron sorprendidos. Julia rara vez elogiaba. Vio la caja y memorizó el nombre, Dulce Instante. Esa noche, los invitados se alegraron, rieron, compartieron recuerdos, pero Julia sabía que había visto algo mayor que un aniversario salvado. Vio que en la ciudad había un panadero que trabajaba no por ganancia, sino para recordar a la gente que el sabor puede devolver amor y esperanza. Y la crítica en ella decidió, «Este pastel debe conocerlo toda la ciudad». Al día siguiente, Marina despertó en su pequeño apartamento por el timbre insistente del teléfono. Pensó primero que era el banco recordando pagos atrasados. Con el corazón pesado, alcanzó el auricular, lista para oír la voz fría del operador. Pero era la vecina. «Marina, ¿lo viste? En internet hablan de ti». La voz de la mujer temblaba de emoción. «¿Qué hablan?», preguntó Marina, apenas abriendo los ojos. «Mira tú misma. Tu pastel es el tema de la ciudad». Marina, desconcertada, encendió la vieja laptop. Internet cargaba lento, pero al fin abrió un sitio popular de la ciudad con un titular grande. «Un abuelo olvidadizo y el mejor pastel de la ciudad». La autora era Julia Pérez, la crítica gastronómica más temida de Ciudad de México. Marina se quedó quieta. Julia no solo describió el pastel, contó la historia de un abuelo en pánico por el aniversario olvidado que encontró a la única persona dispuesta a ayudar. Cómo una panadera desconocida trabajó toda la noche para crear un postre no por obligación, sino por amor. Cómo ese pastel devolvió la alegría a una mujer en sus 80 años. Y luego venían palabras que hicieron que Marina cerrara los ojos y casi llorara.
He probado postres de los mejores pasteleros de Europa, pero este es el más sincero y vivo de todos. No solo delicioso, sino hecho con el corazón. Si dejamos desaparecer a panaderos así, perdemos la esencia del arte culinario. Bajo el artículo había cientos de comentarios. Gente preguntaba dónde estaba esa panadería. Quiero un pastel así para mi boda. El teléfono de Marina sonó de nuevo. Buenos días, dijo una voz masculina cortés. Somos del restaurante Mora. Necesitamos su pastel para un aniversario de 50 personas. ¿Puede prepararlo? Marina se quedó atónita. En 2 años, su panadería rara vez tenía pedidos mayores a un par de pasteles. Lo intentaré, exhaló. Pero las llamadas no paraban. Un pedido tras otro, mensajes, correos, notificaciones en redes. Abrió la página de su panadería en Instagram y vio que los seguidores habían subido de 200 a casi 5.000 en una noche. Mientras, en la calle frente a su tienda pasaba algo increíble. A las 10 de la mañana, ante la puerta de Dulce Instante, había una cola. Una cola real, viva, que se extendía decenas de metros. Gente que nunca había visto venía por su repostería. Algunos sostenían el artículo impreso de Julia, otros fotografiaban la vitrina. Una mujer dijo: con mi esposo cruzamos media ciudad para comprar su pastel. Es especial, ¿verdad? Marina estaba en la puerta mirando, sin creerlo. Ayer pensaba cerrar para siempre, y hoy su tiendita era el centro de atención de la ciudad. Se puso el delantal, encendió el horno, y por primera vez en mucho, sintió lo que la había impulsado a abrir Dulce Instante. Inspiración. Le esperaba el día más loco de su vida, el día en que su panadería renacía. Al atardecer, Marina estaba exhausta. Había vendido todo: bollos, pies, hasta galletas viejas en el frasco de la caja. La cola duró hasta el cierre, y todos preguntaban lo mismo. ¿Tiene ese pastel del que escribió Julia Pérez? Marina sonreía avergonzada. Puedo tomar su pedido, pero espere un par de días. Apenas daba abasto anotando nombres y teléfonos en un cuaderno gastado. A las 8 de la noche, cuando la puerta se cerró, en la panadería quedaban solo el olor a caramelo y un dulce desorden. Marina se sentó en una silla, estiró las piernas y por primera vez en el día respiró profundo. Justo entonces, timbró la puerta de nuevo. Disculpe, cerramos, dijo automáticamente. No importa, no vengo por un pastel. Marina levantó la cabeza y se quedó quieta. En la puerta estaba una mujer de unos 30, con abrigo formal, ojos grises atentos y una sonrisa ligera. Julia Pérez, se presentó extendiendo la mano. La misma que causó este pequeño apocalipsis hoy. Marina le dio la mano desconcertada. Dios, ¿usted escribió ese artículo? Culpable, sonrió Julia, pero no me arrepiento. Su pastel fue magnífico, y su historia, aún mejor. Se sentaron a la mesa junto a la vitrina. Marina sirvió té, y Julia miró el lugar. Refrigerador viejo, mostrador crujiente, paredes descascaradas. ¿Trabajó sola hoy?, preguntó. Siempre sola, asintió Marina. No hay dinero para ayudantes, ya pensaba cerrar. Julia entrecerró los ojos. Es raro oírlo. Tiene un talento real, Marina, pero se ahogará en pedidos si sigue sola. Marina se encogió de hombros. ¿Qué más da? Los bancos no me confían. Apenas pago el alquiler. Hoy es un milagro. Mañana irán a otro lado. Siempre pasa. Julia dejó la taza y la miró a los ojos. No irán. Pero para retenerlos, hace falta más que un buen pastel. Sistema, publicidad, logística, ayudantes. Marina escuchaba y sentía subir la ansiedad. Odiaba hablar de negocios. Era panadera, no contadora. No sé hacer eso, admitió. Pero sabe hornear, respondió Julia calmada. Yo sé lo demás. Marina parpadeó. Disculpe, ¿qué propone? Julia sonrió más amplio. Sociedad. Invierto en su panadería, me encargo de promoción y organización, y usted solo hornea con las mismas recetas, el mismo corazón. ¿Por qué?, escapó de Marina. Porque busco algo en que creer, dijo Julia en voz baja. Estoy harta de restaurantes pulidos donde la comida es decoración. Usted tiene sabor a infancia, honestidad, alma. Eso es lo que la gente necesita hoy. Marina no sabía qué decir.
En su cabeza bullían recuerdos, deudas, vitrinas vacías, noches en vela. Todo podía terminar, pero decidirse daba miedo. Julia pareció notar sus dudas y añadió: «Tengo una condición. Sus recetas de abuela y esa sinceridad por la que hornea deben quedar iguales. No la convertiré en fábrica». Marina inspiró hondo, mirando sus manos manchadas de harina. Por primera vez en mucho, sintió que se abría un camino no a un callejón, sino al futuro. «Bien», dijo en voz baja, «acepto». Julia extendió la mano y sus dedos se apretaron fuerte. Era el inicio de un nuevo capítulo, no solo para Dulce Instante, sino para Marina misma. Pasó solo un año, pero Marina a veces no creía que todo le hubiera pasado de verdad. Ayer cerraba con vitrinas vacías y un nudo de desesperación, y hoy cada mañana la recibía una cola en la calle. La gente venía por sus pasteles y bollos como por un pequeño festejo, y Marina se sentía de nuevo no una empresaria arruinada, sino una verdadera panadera cuyo fin era dar alegría. Con Julia se entendieron sorprendentemente rápido. Ella manejaba lo que Marina odiaba. Renovaron la cocina, compraron batidoras nuevas, hornos, congeladores. Aparecieron ayudantes, chicas y chicos jóvenes que la miraban como a una maestra. Les enseñaba como su abuela le había enseñado: no escatimar alma en la masa, no ahorrar en calidad, recordar que cada pastel podía ser el recuerdo principal de alguien. Pero el día más importante llegó en primavera, cuando Marina se reencontró con Pedro Antonio. Un año antes, el anciano había venido desesperado por un pastel para su esposa, y ese pedido cambió su vida. Ahora ella cumplía 81, y la familia grande se reunió en el salón acogedor de la panadería que Julia alquiló para la ocasión. Marina salió con el pastel, alto de 3 pisos con crema nevada y esa misma rosa de azúcar arriba. La abuela sonreía, ojos brillantes de lágrimas. Pedro Antonio, con manos temblorosas sosteniendo la caja, dijo fuerte: «Hace un año esta chica salvó no solo mi matrimonio, sino nuestra celebración familiar. Ahora es parte de la historia de toda nuestra familia». Los invitados aplaudieron, y Marina sintió un nudo en la garganta. Nunca supo recibir elogios, solo hornear. Pero en ese momento entendió que su trabajo importaba de verdad. Tras la fiesta, cuando todos se iban, la abuela se acercó y tomó su mano. «Mi niña, tus manos hacen milagros. Cuida ese don». Marina sonrió entre lágrimas y asintió. Esa noche, con las puertas cerradas, Marina y Julia se sentaron a la mesa con tazas de té. El cuarto olía a vainilla y pan fresco. «¿Te das cuenta de lo que hicimos?», preguntó Julia. «Convertimos la historia de un pastel en la de una vida entera». Marina asintió. Y todo empezó porque un anciano olvidó el cumpleaños de su esposa. Rieron, y Marina pensó que quizás los milagros ocurren así, por pequeñas casualidades que cambian destinos. Y a la mañana, como siempre, ante la panadería, había cola de nuevo. La gente esperaba no solo repostería, sino un pedazo de felicidad que Marina sabía poner en la masa. Ahora sabía con certeza que su sueño no moriría más.